11 minutos. Ese fue el tiempo que Marco Gutiérrez, un experimentado paramédico de 38 años, estuvo clínicamente muerto tras un terrible accidente en la carretera. 11 minutos en los que dejó de existir para el mundo, pero no para la conciencia. Cuando despertó, no era el mismo hombre. Había visto algo tan sobrecogedor que no podía callarlo. Algo que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre la vida, la muerte y la realidad misma. Desarrollo inicial. El turno de Marco había comenzado como cualquier otro. Como paramédico en una ciudad caótica, estaba acostumbrado a las llamadas de emergencia que lo llevaban a escenarios de tragedia y desesperación. Pero aquella noche, la llamada que recibió a las 2:34 de la mañana marcaría el fin de su existencia tal como la conocía. Se trataba de un accidente múltiple en la carretera interestatal. Un choque entre un camión de carga y varios vehículos menores. Sin dudarlo, Marco y su compañero encendieron las sirenas y partieron a toda velocidad. Cuando llegaron al lugar, el caos reinaba. Cristales rotos, chispas saliendo de los restos metálicos y el inconfundible aroma de la tragedia. Marco saltó de la ambulancia, corrió hacia el primer vehículo y comenzó a evaluar a los heridos. Fue entonces cuando todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Una explosión, un impacto brutal, un golpe seco. Marco apenas tuvo tiempo de sentir cómo su cuerpo salía disparado varios metros antes de perder el conocimiento. La muerte temporal. Las 2:46 de la mañana fue la hora en la que los paramédicos en la escena marcaron su tiempo de fallecimiento. Su pulso se había desvanecido. Su cuerpo estaba inerte, sin señales de actividad cerebral. Para todos los presentes, Marco estaba muerto. Y sin embargo, lo que él experimentaba en ese momento estaba más allá de toda comprensión humana. Despertó en un lugar que no podía describir con palabras. No había tiempo, no había espacio. Solo una vastedad infinita y una sensación de ser absorbido por algo mucho más grande que él. No era el cielo, no era el infierno. Era todo. Un océano de conciencia. Un lugar donde todas las respuestas existían, pero eran imposibles de procesar con una mente humana. A lo lejos, figuras comenzaron a aparecer. Algunas familiares, otras completamente desconocidas, pero todas emanaban una paz que contrastaba con la inquietante sensación de que algo mucho más grande estaba por revelarse. Y entonces, una voz, o quizás un pensamiento profundo, resonó en su ser. No es tu momento, pero debes recordar esto. El mundo no es lo que crees. La realidad es infinita. En un instante, sintió un tirón violento, como si estuviera siendo arrancado de aquel lugar y devuelto al mundo físico. Marco despertó en la ambulancia, con su compañero gritándole desesperado y el desfibrilador aún humeante en su pecho. Pero lo que vio en esos 11 minutos de muerte lo cambiaría para siempre. Cuando Marco abrió los ojos, su primer instinto fue inhalar profundamente, como si hubiera estado sumergido en el agua durante demasiado tiempo. Sus pulmones ardían, su cuerpo entero temblaba, y su visión era borrosa. Voces distantes gritaban su nombre, pero él no podía concentrarse en nada de lo que ocurría a su alrededor. Solo había una pregunta que lo consumía. ¿Qué fue lo que vi? Su compañero, Raúl, estaba inclinado sobre él con lágrimas en los ojos. Hermano, pensé que te habíamos perdido. Estuviste muerto. 11 malditos minutos, Marco. Pero el paramédico apenas escuchaba. Su mente aún estaba atrapada en la vastedad infinita, en las figuras que vio y en la voz que le había hablado. Lo subieron a una camilla y lo llevaron a la ambulancia, pero él apenas reaccionaba. Su mirada se clavó en el techo del vehículo, donde las luces parpadeaban. Cada destello parecía arrastrarlo de vuelta a aquel lugar, como si la barrera entre la vida y la muerte aún no se hubiera cerrado completamente. Mientras lo trasladaban al hospital, Marco comenzó a sentir algo extraño. Su cuerpo estaba de vuelta en el mundo real, pero su conciencia se mantenía dividida. Puedo sentir las manos del médico en mi pecho, pero también veo algo más. Una segunda realidad, una superposición de mundos. Vio a su propio cuerpo desde arriba, como si estuviera flotando fuera de sí mismo. Y luego vio sombras. Sombras que no deberían estar ahí. Figuras borrosas rodeaban a los pacientes en urgencias. Algunas parecían observadores pasivos, mientras que otras se aferraban a los moribundos con desesperación. Marco sintió una oleada de pánico. No puede ser real. Estoy alucinando. Pero entonces, una de esas sombras giró lentamente la cabeza y lo miró directamente. Su corazón se detuvo por un segundo, porque en ese instante supo que no estaba imaginando nada.
Intentó hablar, pero su boca estaba seca. El médico de urgencias lo examinaba y le hacía preguntas, pero Marco no podía articular una sola palabra. Todo su ser estaba atrapado en esa visión. Finalmente, un murmullo escapó de sus labios. «Doctor, ¿usted las ve?» El médico frunció el ceño. «¿Ver qué, Marco?» Él tragó saliva y trató de ignorar la sensación de que esas figuras lo estaban acechando. Las sombras alrededor de los pacientes. El médico intercambió una mirada rápida con una enfermera y suspiró. «Tranquilo, Marco. Es común tener alucinaciones después de un evento traumático. Tu cerebro estuvo sin oxígeno durante un tiempo. Es normal». Pero Marco sabía que no era una alucinación. No cuando una de esas sombras se deslizó por la habitación y desapareció justo en el momento en que el monitor cardíaco de un anciano en la camilla vecina emitió un pitido continuo. Hora del fallecimiento. 3:27 de la mañana. Marco se quedó inmóvil, porque en el instante en que el anciano exhaló su último aliento, él sintió algo más, algo frío, como si un pedazo de su conciencia todavía estuviera conectada a aquel otro mundo. Y entonces lo entendió. Yo no volví solo. La sensación de que algo lo acompañaba no desapareció. En los días siguientes, Marco intentó convencerse de que todo había sido una ilusión, un efecto de la falta de oxígeno en su cerebro. Pero cuanto más trataba de ignorarlo, más se intensificaban las señales. La primera ocurrió la noche siguiente, en su habitación del hospital. Se despertó de golpe con la sensación de que alguien lo observaba. Giró la cabeza lentamente y vio una silueta oscura en la esquina del cuarto. Estaba inmóvil, demasiado alta para ser una persona normal, con extremidades alargadas y una presencia opresiva que le erizaba la piel. Quiso gritar, pero su voz no salió. Quiso moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo pudo ver cómo la sombra se acercaba lentamente a su cama. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Marco sintió algo imposible. Un murmullo dentro de su mente. «Nunca debiste volver». Y en un parpadeo, desapareció. El paramédico quedó jadeando, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. No podía seguir negándolo. Algo había cruzado con él desde aquella realidad infinita. Y ahora lo estaba buscando. Los siguientes días fueron una espiral de eventos inexplicables. Objetos moviéndose sin razón. Voces susurrando en su oído cuando no había nadie cerca. Pacientes en el hospital que, segundos antes de morir, abrían los ojos con terror y murmuraban palabras que él no entendía. Pero lo peor ocurrió cuando volvió a su casa. La primera noche, al acostarse, sintió nuevamente aquella opresión en el aire. Cerró los ojos e intentó dormir, pero el sonido de pasos arrastrándose por el pasillo lo hizo abrirlos de golpe. Se levantó lentamente, tomó su teléfono y encendió la linterna. Salió de la habitación y recorrió la casa en silencio. No había nadie, pero cuando giró hacia el espejo de pasillo, su sangre se heló. No estaba solo. Allí, detrás de su reflejo, había una figura oscura, inmóvil, sin rostro. Y esta vez no se desvaneció. Marco sintió un escalofrío recorrerle la columna. Su instinto le gritaba que corriera, pero algo dentro de él le decía que ya era demasiado tarde. Había abierto una puerta, y lo que sea que lo había seguido, no pensaba marcharse. Marco apenas dormía. Cada noche, la presencia en su casa se volvía más fuerte. Las luces parpadeaban, los muebles se movían sin razón aparente y la sensación de que algo lo observaba se volvía insoportable. Pero lo peor eran los sueños, o lo que él creía que eran sueños. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a aquel espacio infinito donde había estado durante los 11 minutos en los que su corazón dejó de latir. Pero ahora no era un mero observador. Una noche, se encontró de pie en un lugar que no tenía suelo, pero tampoco caía. A su alrededor, una negrura sin límites. Frente a él, una silueta humanoide de un tamaño imposible lo observaba sin ojos. Su voz resonó en su mente sin necesidad de palabras. «Nunca debiste volver». Marco sintió que su pecho se apretaba. «¿Por qué? ¿Qué eres tú?» El ser inclinó la cabeza de manera antinatural. «Vemos todo, escuchamos todo. Pero tú escapaste. Y ahora eres un error». Marco despertó con un grito ahogado. Su piel estaba helada y su cuerpo empapado en sudor. Miró la hora en su teléfono, las 3:27 de la mañana. El mismo momento en el que el anciano en urgencias había muerto. Ya no podía seguir ignorándolo. Si había vuelto a la vida, era por una razón. Y si algo lo había seguido, tenía que descubrir que era antes de que fuera demasiado tarde.
Se pasó la mañana investigando experiencias cercanas a la muerte, historias de personas que habían visto el otro lado. Pero lo que le heló la sangre fue un testimonio de un hombre que describía exactamente lo mismo: figuras sin rostro, un vacío infinito y la sensación de haber traído algo de vuelta. El testimonio terminaba con una advertencia: si alguna vez vuelves a ese lugar, no escuches sus voces, no respondas, y sobre todo, nunca mires hacia arriba. Marco sintió que su estómago se encogía, porque en su último sueño, justo antes de despertar, él había mirado hacia arriba, y había visto algo que su mente no lograba recordar, pero que su instinto le suplicaba que jamás intentara recordar. Pero ahora lo sabía. Él no había regresado solo, y lo que sea que había cruzado con él, no quería que la verdad saliera a la luz. Las noches de Marco se habían convertido en una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que su conciencia se desprendía de su cuerpo y era arrastrada de vuelta a aquel lugar infinito. Ya no era un sueño, ni una visión borrosa. Era real, más real que el mundo en el que despertaba cada mañana. Y lo peor de todo era que cada vez recordaba más. La presencia oscura en su casa había dejado de ser solo una sombra. Ahora se manifestaba de formas que desafiaban toda lógica. Los espejos reflejaban imágenes que no coincidían con la realidad. Los relojes en su casa giraban en sentido contrario y el silencio en la noche se sentía demasiado denso, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Pero Marco ya no podía huir. Había una verdad enterrada en su memoria, un fragmento de su experiencia en la otra realidad que su propia mente se negaba a traer a la superficie. Y la entidad que lo perseguía quería asegurarse de que nunca lo recordara. La noche en que todo cambió. El quinto día después de su regreso, Marco decidió enfrentar aquello que lo acechaba. Se sentó frente al espejo más grande de su casa con las luces apagadas. Con una linterna temblorosa en la mano, se miró fijamente a los ojos. Su propio reflejo le devolvió la mirada, pero algo no estaba bien. Las pupilas eran más oscuras de lo normal. Su expresión era distinta, casi como si su otro yo supiera algo que él no. «Dime qué quieres», susurró Marco, sintiendo su propia voz quebrarse. El reflejo inclinó la cabeza, y entonces sonrió. Fue una sonrisa antinatural, grotesca, imposible de replicar en un rostro humano. Una sonrisa que revelaba dientes demasiado afilados, demasiado largos. Marco sintió que su estómago se revolvía. «No lo recuerdes», dijo su reflejo con su propia voz, pero distorsionada, como si viniera de un lugar muy, muy lejano. El pánico lo paralizó. Quiso apartarse del espejo, pero no pudo moverse. Su cuerpo no respondía. Entonces, su reflejo hizo algo que lo dejó sin aire. Levantó la mano y apuntó hacia arriba. «Nunca mires hacia arriba». Las palabras del testimonio que había leído días antes se clavaron en su mente como un cuchillo. Pero era demasiado tarde. Por puro instinto, Marco giró los ojos hacia el techo. Y ahí estaba. Un abismo sin forma, sin color, sin sentido. Algo que no debería existir. Algo que no podía existir. No tenía ojos, pero sabía que lo estaba mirando. No tenía boca, pero sentía que estaba sonriendo. La cosa que se ocultaba más allá de la realidad. La cosa que había estado con él desde el momento en que su corazón dejó de latir. Y ahora lo recordaba todo. La verdad que su mente había bloqueado. Los 11 minutos que pasó muerto no fueron solo un viaje por el más allá. No había túneles de luz, ni familiares esperándolo en el otro lado. Lo que vio fue algo que no debía ser visto. El infinito no era un lugar, era una presencia. Una entidad sin nombre, sin forma definida, que lo observó desde el vacío. Una conciencia tan antigua que el tiempo mismo carecía de sentido ante su existencia. Y Marco, por razones que jamás comprendería, había sido visto por esa cosa. La voz en su mente volvió a hablar. «No debiste recordar». El espejo frente a él se rompió en 1000 pedazos. La casa entera tembló como si algo invisible la envolviera. Las luces explotaron. Un sonido indescriptible, algo entre un murmullo y un rugido cósmico, llenó el aire. Y entonces Marco entendió. Él no había escapado de la otra realidad. Solo le habían permitido creerlo. Y ahora que recordaba la verdad, ya no había vuelta atrás. Marco estaba atrapado en su propio hogar. El mundo a su alrededor ya no se sentía real. Algo en la estructura misma de la realidad había cambiado desde el momento en que recordó lo que vio durante los 11 minutos de muerte. Las sombras en su casa se alargaban en ángulos imposibles. Las paredes parecían respirar.
Los reflejos en los fragmentos del espejo roto no coincidían con su propio movimiento. Su reflejo aún lo miraba, sonriendo, incluso cuando él ya no estaba de pie frente a cristal. Sabía lo que esto significaba. Había sido marcado. El vacío lo quería de vuelta. El último día en la Tierra. Esa noche, Marco decidió que no podía seguir huyendo. Si realmente había algo que lo estaba persiguiendo desde el otro lado, tenía que enfrentarlo. Se sentó en su sala con todas las luces encendidas, armado con una cámara en la que pretendía grabar lo que sucediera. No porque creyera que alguien más lo entendería, sino porque quería pruebas de que no estaba perdiendo la cabeza. Eran las 3:27 de la mañana. El aire en la casa se volvió denso, cargado con una electricidad invisible. Sus oídos comenzaron a zumbar. Y entonces, la luz se extinguió. No como si la bombilla se fundiera. No como un apagón normal. Fue como si algo hubiera devorado la luz. Marco sintió que su corazón se detenía, porque en la oscuridad, justo frente a él, algo se movió. Primero fueron solo pasos suaves, deslizándose sobre el suelo. Luego, la silueta de algo que no debía existir emergió lentamente de la negrura. No tenía rostro, pero él sabía que lo estaba mirando. No tenía boca, pero escuchó su voz en su mente. La puerta está abierta. Marco no entendió al principio, pero entonces lo sintió. La presión en el aire, el cambio en la atmósfera. Algo estaba cruzando hacia su mundo. Y él era la grieta. La realidad se rompe. El tiempo se volvió líquido. El sonido dejó de existir, reemplazado por un zumbido ensordecedor. El suelo bajo sus pies desapareció. Marco sintió que caía en un abismo sin fin, pero al mismo tiempo aún estaba sentado en su sala. Las paredes de su casa se distorsionaron, convirtiéndose en algo que no debería ser. Los ángulos se curvaban en direcciones imposibles. Cada objeto comenzó a derretirse en sombras vivas que reptaban por el suelo, acercándose a él. Y en el centro de todo, la cosa sin rostro, sonriendo sin boca. Nunca debiste recordar. Marco sintió un dolor desgarrador en su cabeza. Sus pensamientos dejaron de ser suyos. El vacío se expandió dentro de él, llenándolo con un conocimiento que ningún ser humano debía poseer. Y entonces lo entendió. Él nunca estuvo solo. Desde el momento en que despertó en la sala de urgencias, la cosa había estado con él, dentro de él, usándolo como un conducto, un puente entre realidades. Y ahora la puerta estaba completamente abierta. El último registro. Horas después, la policía llegó a la casa de Marco. Los vecinos habían llamado a 911 tras escuchar ruidos inexplicables, gritos que no parecían humanos, murmullos en un idioma desconocido, y un estruendo tan fuerte que las ventanas de varias casas a la redonda se habían quebrado. Cuando los oficiales irrumpieron en la vivienda, encontraron algo que los dejó helados. La casa estaba completamente vacía. No había muebles, no había luces, no había rastros de vida, y Marco había desaparecido. Solo encontraron una cosa. En el suelo, justo en el centro de la habitación, había un mensaje escrito con lo que parecía ser ceniza. Unas palabras que no deberían existir, pero que los investigadores leyeron con terror. La puerta no se puede cerrar. Nadie volvió a ver a Marco, pero los oficiales que entraron en su casa nunca fueron los mismos. Sus miradas se volvieron vacías. Sus noches se llenaron de pesadillas. Y 3 de ellos, en distintos momentos, fueron hallados muertos en circunstancias inexplicables. Todos habían escrito el mismo mensaje antes de morir. La puerta no se puede cerrar. Epílogo, la última grabación. Semanas después, un técnico forense recuperó la cámara con la que Marco había intentado grabar aquella última noche. El archivo de video estaba corrupto, pero pudieron restaurar unos segundos de metraje. La pantalla mostraba a Marco, sentado en su sala. La luz aún estaba encendida. Y luego, un corte abrupto. Cuando la imagen volvió, la luz había desaparecido. Marco ya no estaba solo. Detrás de él, una sombra enorme se alzaba, casi indistinguible en la oscuridad. Pero lo más aterrador era lo último que se escuchaba en la grabación. No era un grito, no eran palabras, era una risa. Una risa profunda, distorsionada, como si algo infinito y hambriento se burlara de la humanidad misma. La pantalla se volvió negra. Y así terminó el último rastro de Marco en este mundo. Pero la puerta sigue abierta.